Buenas tardes. Hoy en este pequeño módulo vamos a ver el Tribunal Electoral del Estado de México, por lo que veremos su concepto, sus atribuciones, los sujetos que pueden intervenir, su misión, su visión, sus objetivos, así como su estructura. Eh, Vamos a iniciar partiendo por el concepto. Por lo que vamos a entender al Tribunal Electoral del Estado de México como aquella máxima autoridad jurisdiccional que en pleno ejercicio de su autonomía garantiza los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales en todo el territorio estatal. Ahora bien, para poderlo entender mejor, debemos entender que esta autoridad jurisdiccional únicamente es competente para el territorio estatal, por lo que no podrá ir en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sus funciones serán garantizar los derechos políticos electorales. ¿Pero de quién? Bueno, los sujetos que podrán intervenir ante este tribunal y que podrán acudir serán los partidos políticos que estén con previo registro, los ciudadanos que les hayan violado sus derechos políticos electorales o autoridades electorales, así como garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. Tendrá la función de resolver los medios de impugnación que se le presenten cuando estén dentro de su competencia. Será independiente en sus decisiones. Ahora, su misión será garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como otorgar la tutela efectiva de los derechos político-electorales en todo el territorio del Estado de México dentro de su competencia. Tendrá la visión de consolidar al Tribunal Electoral del Estado de México como una institución de alto nivel, capaz de convertirse en un referente a nivel nacional y local en la impartición de justicia en materia electoral. Así es como se ve el Tribunal Electoral del Estado de México. Sus objetivos van en base a su misión y a su visión, del cual son 5 de ellos y tienen por objeto fortalecer la función jurisdiccional electoral, así como asegurar la calidad de los procesos sustantivos y de apoyo. También asegurar una administración eficiente, consolidar la confianza ciudadana, hacer de la transparencia y el acceso a la información una política institucional. Ahora bien, pasando lo que ya vimos, concepto, los sujetos, su misión, su visión y sus objetivos, vamos a pasar con lo que es su estructura, de lo cual podemos decir que está integrado por 5 magistrados, del cual uno de ellos es el presidente. Estos serán electos en forma escalonada por el voto de 2/3 de la Cámara de Senadores presentes, del cual el presidente durará 4 años a su cargo y de los demás magistrados durarán en su cargo 7 años y estos no podrán ser reelectos. Los magistrados deberán funcionar en pleno, eh, y su estructura estará integrada además con un secretario general de acuerdos, por secretarios, eh, secretarios proyectistas, notificadores y demás personal jurídico,
y administrativo necesario para su funcionamiento. También contará con una Contraloría General. Todo esto lo podemos encontrar y ubicar en el artículo 384 del Código Electoral del Estado de México. Ahora bien, antes de que pasemos de algunas atribuciones, voy a hacer mención del marco jurídico del Tribunal Electoral del Estado de México. Me hago referente al marco jurídico de aquellas disposiciones que podrá hacer uso el Tribunal Electoral del Estado de México, como lo son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Libre y Soberana de México, algunos tratados internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, eh, algunas leyes generales y federales, como la Ley Federal de Protección de Datos Personales, la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos, así como algunas normatividades del INE, leyes locales y códigos como el Código Nacional de Procedimientos Penales, códigos de ética, el Código Electoral del Estado de México, entre algunos otros. Ahora bien, pasando de que ya hemos hecho mención del marco jurídico que hace el Tribunal Electoral del Estado de México, podemos pasar a las atribuciones del Pleno. En primera parte, le corresponde resolver los medios de impugnación de su competencia. Esto nos quiere decir que el Tribunal Electoral del Estado de México no es competente para conocer del asunto que le está siendo puesto a esta autoridad jurisdiccional, lo tendrá que remitir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, toda vez que como no es competente, lo deberá de enviar lo más rápido posible, porque no está dentro de su competencia. El Tribunal Electoral del Estado de México actúa como un coadyuvante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero como ya lo mencionábamos, perdón, debe estar dentro de su competencia. Otra de sus atribuciones dentro del Pleno será desechar, sobreseer, tener por no interpuesto o por no presentados cuando proceda a los medios de impugnación los escritos de terceros interesados o de los coadyuvantes. Se podrán desechar o sobreceder por algunas causales de sobreseimiento que haya, eh, asimismo como algunas formalidades de forma o fondo que no hayan previsto los afectados que les hayan cometido sus violaciones a estas personas, así como calificar y resolver sobre las excusas que presenten los magistrados y las recusaciones que contra estos se presenten. El tribunal podrá resolverlo y está dentro de sus atribuciones, pero como pleno. Asimismo, como designar y remover a los notificadores, secretarios, proyectistas y al secretario general de acuerdo del Tribunal Electoral a propuesta del presidente. Determinar la fecha y hora de sus sesiones públicas. Resolver los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral y sus servidores. Todo esto lo podemos ubicar en el artículo 390 del Código Electoral del Estado de México. Ahora bien, vamos a pasar con las atribuciones del presidente, del cual las podemos ubicar en el artículo 394 del Código Electoral del Estado de México. Empezando por una atribución que será representar al Tribunal Electoral ante toda clase de autoridades, convocar a los demás miembros del Pleno para la realización de sus sesiones, presidir las sesiones del Pleno, dirigir los debates y conservar el orden durante las mismas, proponer al Pleno la designación del Secretario General de Acuerdos,
secretarios proyectistas y notificadores. Designar y remover al personal administrativo necesario para el buen funcionamiento del Tribunal Electoral. Elaborar el proyecto de presupuesto de egresos del Tribunal Electoral. Despachar la correspondencia del Tribunal Electoral. Vigilar la oportuna notificación a los órganos estatales electorales, partidos políticos y a quien corresponda de las resoluciones que se dicte sobre los medios de impugnación que conozca el Tribunal Electoral, tramitar los asuntos de su competencia hasta ponerlos en estado de resolución. Bien, como ya lo mencionamos, todo esto lo vamos a ubicar en el artículo 394 del Código Electoral del Estado de México, de los cuales yo solamente puse algunos, pero para tenerlos bien presentes, ahí está el artículo referente al Código Electoral del Estado de México. Ahora bien, vamos a pasar con su Contraloría General, quien nos dice que es un órgano con autonomía de gestión e independencia técnica en el ejercicio de sus atribuciones. Orgánicamente estará adscrita al Pleno y contará con las siguientes atribuciones que ya ahorita se las voy a mencionar, pero esto los podemos ubicar en el artículo 400 del Código Electoral del Estado de México. Entre las que podemos decir sus atribuciones son: número 1, vigilar el cumplimiento de la adecuada aplicación de los recursos del Tribunal Electoral de conformidad con el presupuesto autorizado y de las disposiciones legales, normas y lineamientos que regulen el ejercicio de los fondos públicos. Esto será una atribución de la Contraloría General para el adecuado cumplimiento de los recursos del tribunal. Otra atribución es elaborar los manuales de organización y procedimientos de las auditorías, revisiones, solventaciones y fiscalización de los recursos que ejerzan las áreas y órganos del Tribunal Electoral mediante las normas, métodos y sistemas establecidos en las disposiciones legales aplicables, así como proponer al Pleno y en su momento ejecutar el programa anual de auditoría interna. Someter de manera periódica al Pleno los informes que contengan los resultados de las revisiones efectuadas. Además de ello, comprobar el cumplimiento por parte de las áreas administrativas de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuesto, ingresos, egresos, financiamiento, patrimonio y fondos. Revisar que las operaciones, informes contables y estados financieros, estén basados en los registros contables que lleve el área correspondiente. Además de ello, supervisar permanentemente el ejercicio del presupuesto de egresos del Tribunal Electoral. Examinar la asignación y correcta utilización de los recursos financieros. Requerir por conducto del presidente a las personas físicas o jurídico-colectivas que hubieran contratado bienes o servicios con el Tribunal Electoral la información relacionada con la documentación, soporte y comprobatoria respectiva a efecto de realizar las compulsas que correspondan. Revisar el cumplimiento de objetivos y metas fijados en los programas presupuestales a cargo del Tribunal Electoral con el propósito de recomendar las medidas pertinentes. Además de ello, informar al Pleno de las deficiencias o desviaciones que detecte con motivo del ejercicio de sus atribuciones para que se determinen las medidas legales y administrativas conducentes. Analizar y evaluar los sistemas de procedimientos y control interno. Todo esto lo podemos ubicar en el artículo 400 del Código Electoral del Estado de México. Y bueno, eso sería todo del Tribunal Electoral del Estado de México. Muchas gracias.